Buenos días, en esta instancia nos toca hablar del síndrome de ovario poliquístico. Como definición, se trata de un trastorno endocrino metabólico de probable origen genético influenciado por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. Es bastante interesante ya que es un trastorno endocrino más frecuente de la mujer en edad reproductiva con una prevalencia del 6 al 20%. El riesgo de padecerlo aumenta significativamente con antecedentes familiares de anovulación crónica y exceso de andrógenos. Además, es la causa más frecuente de infertilidad de origen endocrino y asocia importante morbilidad. Es interesante también ya que el 87% de las mujeres con oligomenorrea presentan este síndrome, ¿no? Comenzando con su fisiopatología, se menciona una disfunción neuroendocrina por hipersecreción de hormona luteinizante, una disfunción de la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica y un trastorno metabólico que pasaremos a detallar. En la disfunción neuroendocrina existe una alteración en la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, generando una mayor producción de la hormona luteinizante que de folículo estimulante, es decir, que se eleva la relación de LH-FSH. Esta hormona luteinizante aumentada actúa a nivel del ovario en las células de la teca, llevando al aumento de la producción de androstenediona, que es el precursor de andrógenos y estrógenos. La globulina fijadora de hormonas sexuales normalmente se une a testosterona y estradiol, reduciendo sus actividades biológicas. Lo que ocurre en el síndrome de ovario poliquístico es que esta misma globulina se encuentra disminuida y se elevan las concentraciones circulantes de estradiol y testosterona. Pasando a la foliculogénesis ovárica, dado el estímulo de FSH bajo pero constante, se va a producir un crecimiento folicular estimulado de manera continua, pero este no alcanza la maduración plena ni la ovulación. Entonces no se consigue un crecimiento folicular completo. El ciclo de vida folicular se prolonga varios meses generando múltiples quistes foliculares. La acumulación de estos folículos con el crecimiento detenido en diferentes fases del desarrollo favorece la producción aumentada y constante de estrógenos. Además, se producen procesos de atresia y reemplazo de folículos nuevos, generando también un tejido estromal funcionante que secreta androstenediona, elevando aún más la concentración de testosterona y estradiol libre y aminorando la globulina fijadora de hormonales sexuales en la circulación. En el trastorno metabólico, que es por la resistencia a la insulina, este se asocia a respuestas anómalas del folículo ovárico a la hormona folículo estimulante que ocasionan anovulación y secreción de andrógenos. Esto va a determinar la formación no cíclica de estrógenos a partir de andrógenos en el tejido periférico. El estradiol, junto con las concentraciones elevadas de andrógenos e insulina, va a provocar la secreción de más gonadotropina. Entonces se va a crear un estado anovulatorio que favorece el exceso continuo de hormona luteinizante, los precursores de esteroides, andrógenos y estrógenos. En la imagen se ve una paciente que presenta acantosis nigricans, que es un síntoma característico de personas que tienen trastorno metabólico y puede ayudarnos a la hora del diagnóstico del síndrome. También es de interés mencionar la obesidad abdominal, ya que el 50 al 65% de las pacientes con un síndrome ovario poliquístico son obesas y se considera que el 35 al 45% de ellas presentará intolerancia a la glucosa durante la curva de tolerancia a la glucosa. La obesidad androide es consecuencia del depósito de tejido adiposo en la pared abdominal y en localizaciones mesentéricas viscerales. Esta grasa es más sensible a las catecolaminas, menos a la insulina y más activa metabólicamente. La obesidad androide se asocia a la resistencia a la insulina, a la intolerancia a la glucosa, a la diabetes mellitus y al aumento de la velocidad en la producción de andrógenos.
Esto va a generar una reducción de la globulina fijadora de hormonas sexuales y va a presentar un incremento de la testosterona libre y el estradiol. En resumen, la causa principal del síndrome ovario poliquístico es el hiperandrogenismo que puede ocurrir debido a problemas en la regulación de esteroidogénesis, ¿no? El aumento de andrógenos producidos por el ovario y en una menor proporción por la glándula suprarrenal y tejidos periféricos aumenta la frecuencia de la secreción de GnRH e inhibe la regulación negativa que el ovario ejerce sobre el hipotálamo. Simultáneamente a esto, también va a ocurrir la disminución relativa de la secreción de la hormona folículo estimulante al aumentar la hormona luteinizante, que provocan una menor aromatización de andrógenos a estradiol. Por otro lado, la insulina va a estimular la secreción de andrógenos de las células de la teca ováricas, ¿no? E inhibe la producción hepática de la proteína transportadora de hormonas sexuales. Por el exceso de andrógenos comentado anteriormente, pueden producirse una serie de alteraciones. Una de ellas puede ser el hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de pelo, grueso, pigmentado y mayor a 2 centímetros en áreas dependientes de andrógenos, que es la distribución característica en el sexo masculino, y esta se observa en mujeres de edad reproductiva. Se divide la superficie corporal en 9 regiones y a cada una de ellas se le asigna un puntaje del 1 al 4 para realizar un score. Y en función al puntaje total es que se puede dividir el hirsutismo en leve, moderado y severo. Como se puede observar en la imagen, la paciente de abajo presenta una disposición androide de vello púbico que es característica en los hombres, y en la imagen de arriba se puede observar también la presencia de vello en la zona de la barbilla, ¿no? Del cuello. Otra alteración producida por el exceso de andrógenos es el acné. Este es un trastorno inflamatorio crónico multifactorial que afecta a la unidad filosebácea y se localiza en áreas de la piel en las que abundan los folículos filosebáceos, ¿no? Con sensibilidad particular a andrógenos, como puede ser en la espalda, bueno, en la cara, región de la barbilla y cuello. Otra alteración también producida por el exceso de andrógenos, como se observa en la imagen, es la alopecia. Y esta presenta diferentes escalas, según Ludwig. Por último, dentro de las alteraciones que encontramos debido al aumento de la producción de andrógenos, dependiendo si, por ejemplo, tenemos un nivel moderado de andrógenos, encontramos un patrón de calvicie masculino, pérdida de la distribución de grasa femenina, disminución en el tamaño de los senos. Cuando tenemos un alto nivel de andrógenos, encontramos un agrandamiento del clítoris, engrosamiento de la voz y un patrón muscular masculino. ¿Cuándo sospechamos que estamos frente a un síndrome ovárico poliquístico? Bueno, primero tenemos que tener una paciente con síntomas de hiperandrogenismo y con alteraciones en el ciclo en forma repetida. Estas alteraciones pueden ser alteraciones en el ritmo, como la polimenorrea cuando es menor a 21 días, oligomenorrea cuando va de 35 a 90 días y amenorrea secundaria cuando es mayor a 90 días. Después podemos tener alteraciones en la cantidad, cuando es hipermenorrea mayor o igual a 7 días o hipomenorrea cuando es menor a 2 días. También podemos encontrar una metrorragia disfuncional por hiperplasia endometrial. Hay diversos criterios para establecer el diagnóstico clínico del síndrome ovárico poliquístico. Por ejemplo, tenemos las directrices establecidas por el LNIH en el 1990, donde se deben cumplir los tres planteamientos de esta directriz, que incluye el hiperandrogenismo o la hiperandrogenemia, la oligoovulación y la exclusión de trastornos relacionados. Luego tenemos las planteadas en Rotterdam en el 2003, donde por lo menos se debe incluir 2 de los siguientes, además de la exclusión de los trastornos relacionados. Debe incluir, o sea, para diagnosticar el SOP, se debe dar una oligoovulación o anovulación, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovarios poliquísticos diagnosticados por ecografía. Luego también tenemos los criterios propuestos por la AES, donde se deben incluir todos los siguientes, que son hiperandrogenismo, disfunción ovárica o exclusión de otras causas de exceso de andrógenos o trastornos relacionados.
Dentro de las causas que debemos, o sea, los diagnósticos diferenciales que debemos establecer son el hirsutismo idiopático, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal no clásica, los tumores ováricos, los tumores suprarrenales, el síndrome de Cushing, la resistencia a glucocorticoides y otras causas infrecuentes de exceso de andrógenos. Al síndrome ovárico poliquístico lo podemos clasificar según fenotipos y riesgos. Tenemos el fenotipo NIH, donde por un lado encontramos el fenotipo severo o clásico, que presenta las tres características de oligoanovulación, hiperandrogenismo ya sea clínico o bioquímico y ovarios poliquísticos. Y luego tenemos una segunda clase de este fenotipo donde se presenta la oligoanovulación, el hiperandrogenismo clínico o bioquímico, pero no se observan ovarios poliquísticos. Luego tenemos el fenotipo no NIH, donde encontramos el fenotipo moderado, donde no existe la oligoanovulación, pero sí el hiperandrogenismo clínico o bioquímico y se presentan ovarios poliquísticos. Y luego también tenemos el fenotipo leve, donde encontramos oligoanovulación y ovarios poliquísticos, pero no hay signos de hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Dentro de la paraclínica a solicitar, debemos realizar una ecografía ginecológica para observar los ovarios y al menos uno debe presentar alteraciones, como por ejemplo que haya un conteo de folículos antrales mayor o igual a 25, un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos o en ausencia de quiste o folículo dominante que este sea mayor a 10 milímetros. También se debe determinar la cantidad de LH y FSH, de estradiol, de testosterona libre y el índice de andrógenos libres. Debemos descartar diferenciales, como mencionamos anteriormente, y también realizar una valoración metabólica, realizando un perfil lipídico, una prueba de tolerancia a la glucosa y también medir la TSH. En cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta el higiénico dietético, ya que al llevar un estilo de vida saludable, tanto con una buena alimentación como también con la realización de ejercicio físico regular, se ha visto que se puede restaurar la ovulación hasta en un 40% de los casos. También es importante destacar que si la paciente posee factores de riesgo, hay que tratar de corregirlo, como por ejemplo el tabaquismo. En cuanto al tratamiento cosmético, se puede remover el vello temporal o permanentemente. Y bueno, también es importante que en aquellas pacientes que presenten resistencia a la insulina, la administración de metformina, ya que esta mejora la sensibilidad periférica a la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa e inhibe su absorción intestinal. En estas pacientes además se normaliza la relación LH-FSH, se restauran los ciclos menstruales y se mejora la tasa de embarazo. El tratamiento se debe iniciar con dosis bajas e ir aumentándolas gradualmente. También hay que considerar los efectos adversos que se pueden presentar, como diarrea, náuseas y dispepsia. En pacientes que no tienen deseo de fertilidad, los objetivos del tratamiento son restaurar los ciclos menstruales y corregir el efecto del hiperandrogenismo sobre la piel y el folículo pilosebáceo. Los anticonceptivos orales combinados son el tratamiento de primera línea en estas pacientes, pero no constituyen una terapia curativa. Se utilizará una combinación de estrógenos con un progestágeno antiandrogénico como la drospirenona o androgénicamente y metabólicamente neutro como el gestodeno. Por otro lado, también se pueden administrar antiandrógenos como la ciproterona, entre otros. En aquellas pacientes que sí tienen deseo de fertilidad, la primera línea es la inducción de la ovulación con citrato de clomifeno. Como segunda línea, tenemos la administración de gonadotrofinas exógenas y la última opción es la fertilización asistida. En cuanto a las complicaciones, se vio que las pacientes con SOP tienen un riesgo 3 veces mayor de sufrir una pérdida gestacional y que entre el 30 y 50% de los embarazos en estas mujeres terminan en una pérdida durante el primer trimestre. Además, existe un mayor riesgo para patologías durante el embarazo, como la diabetes gestacional, la hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, recién nacidos con bajo peso para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino y modificaciones epigenéticas. También debemos tener en cuenta que la anovulación crónica y consecuente estímulo estrogénico prolongado conducen a una hiperplasia endometrial, y esto puede llevar a un cáncer de endometrio. Si bien el riesgo es bajo, la frecuencia es entre 2 a 6 veces mayor que en la población general. Y también se puede dar una premenopausia. En este esquema vemos las complicaciones del SOP a lo largo de la vida. Y como en la juventud están más relacionadas a la patología ovárica y a medida que la mujer envejece se asocia más a enfermedades metabólicas.
En la adolescencia se presenta el hiperandrogenismo clínico y la oligoanovulación. En la edad reproductiva también se presenta hiperandrogenismo, pero también la infertilidad y las complicaciones obstétricas. En el climaterio y la menopausia se pueden presentar, además del hiperandrogenismo, la intolerancia a la glucosa, eventos cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer endometrial. Para resumir, es importante destacar que el SOP es la patología endocrina más frecuente en mujeres en la edad reproductiva y que ésta se expresa tempranamente y a lo largo de toda la vida de la mujer, por lo que se debe incluir dentro de la consulta médica la evaluación del ciclo menstrual, dado su importancia en el estado general de la salud de las pacientes, ya que la identificación temprana de las alteraciones metabólicas y endocrinas puede prevenir problemas de salud potenciales en la edad adulta. También se debe remarcar la importancia del seguimiento médico a largo plazo.